Tanto si llevas mucho tiempo corriendo como si eres nuevo en el running, seguro que has escuchado hablar de la regla del 10%. Es una regla muy popular y muy extendida. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta regla es más bien un mito que una realidad? Sigue viendo este vídeo que al final te contaré todo sobre esta regla y por qué se considera un mito. Además, te enseñaré a cómo aumentar los kilómetros de una manera segura. Soy Jesús, de No Corras Vuela. En este canal voy subiendo vídeos para ayudar a corredores y corredoras a mejorar. Para mí es muy importante si tú le das me gusta a este vídeo y te suscribes al canal. Es tan sencillo como darle al botón de suscripción y formarás parte de la comunidad que sigue a No Corras Vuela. De esta manera, además de ayudarme, recibirás contenido cada vez que suba un vídeo. ¿Qué es lo que dice la regla del 10%? La regla del 10% lo que dice es que no puedes aumentar el número de kilómetros que haces más de un 10% entre una semana y otra. Es decir, si tú una semana estás corriendo 40 kilómetros, la siguiente como mucho tendrías que correr 44 kilómetros, no más, para evitar el riesgo de lesión. Pues bien, un estudio que ya es de 2007 demuestra que esto no es bien así. De hecho, en este estudio se cogieron a 500 corredores e hicieron dos grupos. Un grupo que se le aplicó la regla del 10%, es decir, cada semana iban aumentando un 10% el kilometraje, y otro grupo, el grupo de control, al que no se le aplicó esta regla. ¿Qué sucedió después de varios meses de entrenamiento? Lo que sucedió es que en los dos grupos el porcentaje de lesión era el 20%, es decir, no se vio ninguna diferencia entre la probabilidad de lesión si aplicabas la regla del 10% que si no la aplicabas. Además, incluso para demostrar si esto bien era así, al grupo de control, al que no se le aplicaba la regla del 10%, le aplicaron un entrenamiento mucho más intenso y más agresivo, exactamente con los mismos resultados. Al final se lesionaban igual los del grupo de control que los del grupo al que se le aplicaba la regla del 10%. Claro, ¿esto qué demuestra? Esto demuestra que al final esta regla, la regla del 10%, que es muy conocida, realmente no tiene por qué evitar las lesiones. Pero sí que es cierto que nos enseña una cosa. Nos enseña que la clave está en la progresividad, en aumentar los kilómetros poquito a poco, semana tras semana. Pero claro, no te puedes fiar de esta regla y no la puedes aplicar en tus entrenamientos de running. Te voy a dar mi opinión con argumentos de por qué la regla del 10% no la tendrías por qué seguir al pie de la letra. Al final, el primero de ellos, y yo considero que es el más importante, es que si tú aumentas como máximo un 10% semana tras semana los kilómetros, es decir, y cada semana lo haces, cada semana subes un 10%, no estás utilizando ningún criterio objetivo. Al final lo único que estás haciendo es sumar un 10% a la semana anterior. Pero ¿dónde lo estás sumando? ¿En los rodajes a ritmo lento? ¿En las series? ¿En los entrenamientos a ritmo controlado? Claro, esta regla no te especifica cómo debes dividir ese 10%, porque al final en un entrenamiento cuenta todo, y todo te puede lesionar y todo te puede ayudar a mejorar. Por lo que no está bien aplicarlo, en el sentido de que si tú aumentas un 10% no sabes dónde lo vas a aumentar. ¿Qué lo vas a aumentar? ¿En los rodajes? ¿Por qué? ¿Bajo qué criterio? ¿En las series? ¿Por qué? ¿Cuánto? Entonces, considero que no es lo más adecuado. Lo segundo, y es que sin aplicar esta regla ya es obvio que no puedes aumentar de 30 kilómetros a la semana a 120 en una semana. ¿Por qué? Porque básicamente tu cuerpo puede asimilar ciertos kilómetros y no de golpe. Es decir, si tú tienes como objetivo correr 120 kilómetros a la semana, que sepas que no lo vas a hacer en un mes. Eso requiere años para que tú consigas asimilar tanto volumen de kilómetros. Si lo haces, te vas a lesionar. Esto es súper sencillo. Lo último, y que es un punto muy clave y que voy a desarrollar a continuación, es que no necesitas que el aumento de kilómetros sea lineal. Es decir, vas a tener altibajos durante toda la temporada, pero es que tiene que ser así si quieres conseguir tus objetivos. Cuando entrenas y descansas, se produce un proceso biológico que se llama supercompensación. La supercompensación es básicamente esa asimilación del entrenamiento que, tras el esfuerzo y la recuperación, hace que mejores, que te encuentres en un punto superior del que partías antes del entrenamiento. Básicamente, esta adaptación se produce por hacer un entrenamiento de manera repetitiva durante un tiempo determinado y con un descanso posterior.
Cuando tú acabas de entrenar, el rendimiento te cae en picado. Es decir, cuando tú acabas esa sesión de series, tu rendimiento está por debajo del que tenías antes de la serie. ¿Qué pasa cuando tú descansas? Cuando tú descansas y te recuperas correctamente, que de esto hablaremos a continuación, el rendimiento vuelve a subir, no al nivel anterior, sino por encima. Pero claro, esto es súper importante entenderlo. ¿Y por qué es tan importante? Porque unido a lo que he dicho, que el aumento de kilómetros no tiene que ser lineal, como dice la regla del 10%, lo que sucede es que tú en una temporada vas a tener picos de entrenamiento, es decir, semanas de mucha carga, con otras semanas de menor carga, para que tú puedas asimilar todos esos entrenamientos que has estado haciendo las semanas atrás. De hecho, lo habitual y lo más recomendado, y de hecho lo que hacen los atletas de élite, es meterle 3 o 4 semanas de carga con otra de menos carga. Esa de menos carga consiguen asimilar todo el entrenamiento anterior, pero no solo se asimila por esa semana, no, también se asimila, como te lo he dicho, por el descanso, tanto en el día a día como el descanso que haces por la noche. De ahí que sea tan importante y que forme parte del entrenamiento el descanso y el sueño. Entonces, ¿cómo debe ser el aumento progresivo de kilómetros para que estos sean de una manera segura? Lo primero, hay que tener claro que afectan tantos factores deportivos como factores que no son deportivos. Al final, todo el mundo trabaja, todos trabajamos, y no es lo mismo trabajar 7 horas sentado en una oficina que trabajar todo el día en un trabajo que sea puramente físico. Esto es obvio. Y lo segundo es que no somos atletas profesionales, no vivimos de esto, tenemos un trabajo, es decir, tenemos que conseguir cuadrarlo todo y tener en cuenta que nuestro día a día, nuestro trabajo ya nos está restando energía que no la vas a poder aplicar en el entrenamiento. Y esto es súper importante recordarlo cuando pretendas entrenar. No metas más kilómetros de los que tu cuerpo pueda asumir. Da igual que tu vecino haga el doble de kilómetros que tú no sabes su situación, no sabes si él se lo puede permitir, si él tiene un trabajo que quizá es menos físico o que quizá descansa más por las circunstancias que sea. Así que, sobre todo, es importante, para subir los kilómetros semana tras semana, ser consciente y ser realista de tu situación. Y a nivel deportivo, el aumento de kilómetros semanales va a depender principalmente de cómo reaccione tu cuerpo al entrenamiento. Cada cuerpo es diferente y cada persona es un mundo. Lo que a ti te está funcionando, a mí me puede no funcionar y llevarme a sobrecargarme y a lesionarme o al sobreentrenamiento. Por lo que aquí yo siempre planteo una pregunta. ¿Te va a servir a ti hacer, me lo invento, 100 kilómetros a la semana para conseguir tus objetivos? ¿Qué vas a sacrificar y qué te va a aportar? Porque quizás si tú estás haciendo 50 kilómetros a la semana y pasas a 100, aunque sea en varios meses, lo mismo la mejora no es tan grande como el sacrificio que te supone. Esto hay que tenerlo muy claro por lo que he dicho anteriormente. Tú tienes una vida fuera, tú no vives para el atletismo ni para el running, por lo que es importante conocer y ser consciente de ello. Pero es que además, lo mismo, tú con 50, 60 o 70 kilómetros estás cómodo. ¿Y qué pasa? Que lo mismo le metes 10 o 20 más a la semana y te acabas destrozando. Ya no solo que no mejores, sino que te acabas lesionando. Y que quizá, aunque no te lesiones, es tal la fatiga que acumulas que no es capaz tu cuerpo de asimilarla y, por lo tanto, no progresas, como te he dicho, en la curva que se produce en la supercompensación. Muchas veces se peca de querer hacer más kilómetros de los que tu cuerpo puede asumir, y esto pasa principalmente porque se piensa que a mayor kilometraje se van a conseguir mejores marcas, y porque todo el mundo conoce a alguien que se mete 120 kilómetros y resulta que corre en 5 a 3 minutos pelados. Claro, es lo que he dicho anteriormente, hay que conocer qué factores están detrás de ello, pero es que si a ti corriendo 50 kilómetros te funciona y vas mejorando, quizá no tiene ningún sentido doblar ese kilometraje semanal con la intención de mejorar tus marcas. Y otra cosa también es muy importante, si tú vas a correr una carrera, por ejemplo, de 10 kilómetros a 6 minutos el kilómetro, ya te digo yo ahora que no necesitas ni mucho menos correr 100 kilómetros a la semana. Con mucho menos de la mitad de kilometraje vas a correr a ese ritmo. Otra cosa es que tú ya me digas, yo estoy en unos ritmos muy rápidos y al final necesitas un volumen más amplio, no solo por correr más kilómetros a ritmo lento, sino porque vas a tener que meter más entrenamientos de intensidad en la misma semana. Y dicho todo esto, me gustaría saber cuántos kilómetros haces a la semana, si aplicas la regla del 10% o si, como te he dicho,
haces un tipo de entrenamiento que el aumento no es lineal y que dependes de las etapas de la temporada. Antes de que te vayas, te voy a pedir la suscripción al canal, ya lo sabes, dale sencillamente al botón de suscripción y formarás parte de la comunidad que sigue No Corras Fuera, y te dejo aquí 2 vídeos que seguro que te van a ser de mucha utilidad.